Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos hablar sobre un don exquisito, un don que muy necesario para el cuerpo de Cristo y para cada uno de nosotros como hijos o hijas de Dios. Este don es el conocido como discernimiento de espíritus, que en muchas ocasiones ha sido mal comprendido, pero hoy vamos a esperar que cada uno de nosotros tenga un entendimiento más amplio y más completo de cómo usarlo y de cómo movernos a través de este precioso don. En griego se le conoce y se le llama así como diacrisis, que posteriormente vamos a ver la etimología de esta palabra para comprender también en griego cómo fue que nació. Pero déjeme leerle como está en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Estos dones, eh, vamos a ahondar un poquito en ello, vienen de, son expresiones, así lo considera la palabra de Dios, expresiones de poder de Dios que procuran que nosotros las pongamos en acción para el beneficio propio y sobre todo el beneficio de la iglesia. Son dones, cada uno de ellos, de gran poder. Es verdaderamente triste ver que la iglesia no se ha sumergido a estos dones que están ahí, pero por experiencias de muchos han querido de alguna manera no irse por esa línea. Y Pablo lo entendió en 1 Corintios 12, más adelante, después de describir cada uno de estos dones, nos da una referencia sobre lo que es el cuerpo y los diferentes miembros que componen al cuerpo, y hablando de que, pues bien, aunque somos diferentes, Cristo es uno solo. Y el Espíritu, por a través del Espíritu, es el que está tratando de formar y de unir ese cuerpo, aunque somos diferentes. Ahí lo relata Pablo como judíos o no judíos, o esclavos o libres, pero todos somos del mismo Espíritu. ¿Y cómo está constituido el cuerpo? De la mano, del pie, del ojo, hablando de que todos somos necesarios unos a otros. ¿Por qué está hablando Pablo de eso? Porque Pablo mismo, en ese entonces, tenía una experiencia muy fuerte con la comunidad de Corintio. Fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de comprender que los dones de poder, como los estamos definiendo así, son padrísimos, son increíbles, son de vienen unos carismas, unas manifestaciones diversas a través de la comunión entre hermanos y la comunión entre dones. Pero el problema ahí es que nos podemos dirigir hacia ese desborde de poder, de ese desborde de fe, de milagros, de sanidades, de profecía, de discernimiento de espíritus, de palabra de conocimiento, de sabiduría, de interpretación de lenguas. Y es algo hermosísimo. Nosotros hemos tenido la experiencia en varias iglesias de haberlo vivido ampliamente. La situación al principio es hermosa y es verdaderamente enriquecedora porque puedes ver como en lapsos la manifestación total del poder de Dios, de lo que Dios quiere en su iglesia. Y esa manifestación te da unas, una sensación de estar en el reino de Dios, de vivir en el reino de Dios, aun cuando seguimos en cuerpos mortales. Sencillamente te fascinas al ver las maravillas de Dios, como hemos visto nosotros, ese joven que llegó a la iglesia en el primer alcance que tuvimos, que no podía, que nació sin poder ver de un ojo y pudo ver
después de la manifestación de un milagro de sanidad, o la manifestación de que en la propia iglesia aparecían oro por todo el tiempo. La persona que hacía la limpieza todo el tiempo encontraba oro. La manifestación de personas que eran liberadas sistemáticamente, constantemente, en forma ya natural, sin hacer mucho aspaviento. Sencillamente los espíritus que traían desde la entrada se quedaban afuera porque no podían entrar a una presencia tan rica y tan enriquecedora. Las profecías, la manifestación del conocimiento, el entendimiento de las personas antes de cualquier cosa, antes de predicar la palabra, ya sabían muchos de ellos de lo que se iba a hablar y entendían que ahí estaba el mover de Dios, y aunque estaban malos, enfermos, discapacitados, entendían que en esa reunión iba a suceder algo. Porque ahí estaba el poder de Dios, se manifestaba con los dones en diferentes partes del cuerpo de Cristo. El problema no es el inicio, el problema es la continuidad. Porque la misma historia nos habla, Pablo por eso habla sobre este tema, invitando a la comunidad de Corinto a que se moviera en estos dones, pero entendiendo que eran parte de un cuerpo y no que ese don era para sí mismo. Lo que vino, porque él mismo vivió eh, esa generosidad de los dones, pero al mismo tiempo vio cómo se fueron convirtiendo en un mal uso, en una autosuficiencia, en comenzar a despreciar los unos a los otros, porque él tenía un don más fuerte de milagros, o tenía un don más fuerte de discernimiento de espíritus, o porque yo podía profetizar a las personas y podía ver adelante. Y comenzó a haber esa rivalidad entre ellos y a causa de los dones, y la convivencia aquella que era tranquila, de reino, aquella que era sosegada, se convirtió en una convivencia de competitividad, una convivencia de estar unos contra otros, diciendo, presumiendo sus dones y buscando la alabanza a ellos mismos más que la manifestación de Dios a través de los dones para beneficio de la iglesia. Esta pluralidad de los dones tiene una misión de realizar una cosa armoniosa y rica, de convergencia. Pero las personas de Corintio, los congregantes de Corintio, no lo entendieron así. Ellos, al haber recibido esto de parte del Espíritu gratuitamente para construir una iglesia, en lugar de ser un punto de suma, se convirtió en un punto de resta y de división. Eso desanima. Eso fue lo que ha desanimado, creo yo, a muchos pastores de llevar a cabo o dejar o que fluyan los dones del Espíritu, porque siempre existe ese peligro. Y es como el humano, como somos, tan egocéntricos, y más ahora, hablando de Apocalipsis, cuando nos se refiere a estos tiempos como la iglesia de la Odisea, donde dice que es una cultura, es una comunidad que en estos últimos tiempos, que arrogante, que se ama mucho a sí mismo, creyéndose rico, es pobre, creyéndose inteligente, es verdaderamente torpe. Y así esas características de dualidad donde el egocentrismo y la vanidad son los principales factores que rigen a esta comunidad. Por lo mismo, los dones han comenzado a ser muy limitados y muy pocos vistos en las iglesias. Más bien las iglesias han sido más puestas para cuestiones de predicación y de ministración, casi hasta inclusive psicológica, con los matrimonios o con los hijos, o no hay liberaciones, sino más bien se les hace consejería espiritual, ¿no? Porque los dones han venido a ser un peligro, lastimosamente. Pero yo sigo creyendo en que veré una iglesia madura, que podremos estar inmersos en una iglesia donde podamos ver el reino de Dios en sus reuniones. Por eso este don de discernimiento es tan importante, porque es el que nos va a marcar
si estamos viendo lo correcto o lo incorrecto en las cosas que estamos haciendo. Déjeme ahora irme a describir lo que es el discernimiento conforme a un entendimiento normal. Luego vamos a ir profundizando sobre el tema. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernimiento? Bueno, pues es el juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Eso es discernir. Y tenemos la libertad para elegir lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. En este caso, el discernir, este don ha sido creado para bendecir a la iglesia, no para bendecirnos a nosotros mismos ni sentir que es para mi provecho. En nuestro caso, podríamos decir que discernir es distinguir una cosa de otra, es señalar o poder señalar la diferencia entre ellas con relación a un principio, un parámetro. En este caso, nuestro parámetro viene siendo la palabra de Dios. Ahora sí, describiéndolo etimológicamente, la palabra diacrisis, si podemos separar, esta palabra está formada por dos palabras, es la unión de dos palabras. Día, como lo conocemos, el día, es reconocer un asunto, es llegar a distinguir los aspectos y los componentes del mismo y sopesando y evaluando cada uno a la luz de la palabra. En Proverbios capítulo 2 versículo 3 dice, si clamas para sabiduría y levantas tu voz para discernimiento. En Romanos 12:2 dice, no se acomoden al mundo presente, la recomendación. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2. Entonces, aquí nos aclara muy bien que el discernir es poder comprender día a día, comprender cada acción de nuestro día, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que le agrada y cuál es lo bueno y cuál es lo perfecto. Veamos otra escritura que cada una de ellas nos va a ir dando mayor ampliación al conocimiento de lo que es este don de discernimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 19 al 21 dice, no extingáis al espíritu, no desprecéis las profecías, y aquí viene la palabra diacrisis, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces ahí es examínalo, examina siempre cada decisión, examina todo lo que está sucediendo y quédate con lo bueno, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Juan capítulo 4:1, este es un buen versículo para entender lo que es discernimiento. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, otra vez, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Qué nos pide aquí este versículo? Examina cada cosa que venga a tu vida, si viene de Dios, examínalo. En la tradición espiritual ha persistido la idea de que el discernimiento espiritual es una ave rara en la tierra. Y la verdad es que si regularmente no discernimos, somos engañados como los demás humanos normalmente son engañados por un hacker, son engañados por una llamada telefónica, son engañados. Y lo que hoy más que nada se necesita es poder distinguir entre los buenos y los malos y poder saber que esto que está pasando o esta persona que viene a mi vida viene del bien o viene del mal. En el discernimiento espiritual habla Hebreos sobre este tema. Y fíjense, les voy a leer desde el versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos hasta el 13. Pues debiendo ser ya maestros, o escuche bien, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos,
en los primeros rudimentos de lo divino. Y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque todavía es un niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos. ¿De qué es? De adultos. De aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas, oiga bien, en el discernimiento del bien y del mal. Esa sensibilidad ya está en el hombre, en el hijo y en la hija de Dios madura. Era como hablábamos nosotros en el don del conocimiento, que ya tiene una tierra espiritualmente firme donde se puede mover, porque normalmente lee su Biblia, normalmente ora, normalmente va a la iglesia, normalmente da sus diezmos. Es una tierra firme espiritualmente y gracias a eso ya son hombres y mujeres maduras en el Señor que pueden tener la sensibilidad, la facultad de poder discernir, de comprender entre el bien y el mal. Y esto ya a través de un verdadero cristianismo. Otro fundamento bíblico nos lo da Efesios capítulo 5 del versículo 8 al 10. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad. Esto es para poder distinguir, poder definir, examinar si esto que vas a hacer tiene bondad. Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mire aquí cómo termina. Examinad, examinad qué es lo que agrada al Señor. En cada cosa hay que examinar si esto le va a agradar al Señor o no le va a agradar al Señor. Ahora, vamos a ver una dinámica del discernimiento espiritual. ¿Cómo sería esta dinámica? El que discierne obviamente no es una persona que está solamente de espectador viendo cómo decide el jefe o el líder, sino es un protagonista. Eso significa que usted es el principal eh, actor de sus propias decisiones y de las decisiones dentro de su iglesia para la toma de decisiones. Y por lo tanto, tiene que participar en esta función de los dones del Espíritu. El primer punto o nivel en el cual nos debemos de mover en el don del discernimiento es darnos cuenta. Como decía, es examinarlo, es poder visualizar, es poder distinguir, es poder discernir, es poder separar el día y poderlo examinar, es darse cuenta de lo que está pasando en cada cosa que usted viva, en cada situación que usted tiene que tomar una decisión, en cada situación en la cual usted está inmerso, lo primero es darse cuenta, es el primer nivel de discernimiento para poder comenzar. Es una posición, tenemos que tener un posicionamiento cuando ya estamos moviéndonos en el don de discernimiento espiritual. Este nivel ayuda a poner atención para enriquecer un nivel de advertencia. Por eso hay que poner esta pausa del primer nivel, el darnos cuenta, el caer en la cuenta, ensanchando nuestra capacidad de poner atención, no nada más tomar la decisión por tomar la decisión. Muchas veces hacemos esto, mamá, hacemos esto, papá, hacemos esto, líder, hacemos aquello, y uno responde inmediatamente. Primero tienes que posicionarte en el don y primero tienes que dar en primer nivel, darte cuenta de lo que está sucediendo y tener una capacidad de atención real y comenzar a poder discernir en el espíritu. El segundo nivel es
poder reconocer de qué se trata. Esto es, distinguir y diferenciar y conocer. Hay que reconocer de qué se trata este asunto. Hay que reconocer, como decíamos en el del conocimiento, que es juntamente con este don, todos estos dones, tanto el de sabiduría como el de conocimiento, como el de discernimiento, lo que nos llevan es poder diagnosticar de qué estamos hablando, la profundidad del problema y las consecuencias de ese problema. Y finalmente, el tercer nivel, nuestra actuación, nuestra decisión. ¿Cómo me siento si estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto? ¿Cómo conozco que esto es bien o está mal? Y hemos hablado de esos, del don, sobre todo el del conocimiento y de la sabiduría. Siempre son dones que nos van a llevar hacia el bien y no hacia el mal, hacia la paz y no a la guerra, hacia la santidad y no la maldad, hacia lo bueno y no lo malo. En Ezequiel capítulo 22, del versículo 26, son palabras proféticas que Dios nos da como revelación para desarrollar el discernimiento precisamente entre lo santo y lo profano, entre distinguir el bien y el mal. Ezequiel 22:26 dice así: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. He aquí, escuche bien, no hacen diferencia, y ahí es donde entra el reclamo, que no hay un don de discernimiento o no hay un don de diacrisis o un don de entender lo bueno y lo malo. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan, y fíjese que lo importante de enseñar este don, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Hay que, al estar distinguiendo, algo que nos puede ayudar es el buen espíritu. El Espíritu Santo nos va a molestar, nos va a hacer sentir mal. Cuando vamos hacia el mal, cuando vamos a decidir sobre el mal, te va a molestar. Y lo que va a intentar hacer es sacarnos de la espiral del egocentrismo y de la vanidad, que es el principal peso que hace que tomemos decisiones equivocadas hacia el mal. El Espíritu Santo nos va a tratar de sacar de nosotros mismos, de nuestras ventajas, de nuestros deseos propios, de nuestras envidias, que es lo que platicábamos que estaba pasando en Corinto. Igual, ahora, un mal espíritu nos va a molestar también cuando vamos a adoptar la dinámica de salir de nosotros mismos. Vamos a tratar de invertir la dirección, nos vamos a tratar de ir hacia Dios, hacia el sentido contrario, y el espíritu malo lo que va a intentar es detenernos, va a decir no te conviene más esta persona, te conviene más por su dinero, por sus capacidades, porque aunque tenga un mal corazón, no importa. O sea, toma esta decisión, o esta empresa, aunque esta empresa se dedique a cosas turbias, pero vas a ganar más dinero, entonces te conviene más. Y entonces va a comenzar el espíritu malo, va a comenzar a tratar de moverte a tomar decisiones hacia el mal y no hacia el bien, por conforme te conviene a ti, conforme a ti te aumente tu vanidad. Es que así vas a tener más likes, aunque estás mintiendo, o sea, y te estás arriesgando en tu vida, poniéndote en un pináculo y tomándote el selfie y casi muriéndote, pero eso es lo mejor porque vas a ser muy famoso. Entonces la vanidad por ahí, cuando estés sintiendo que la vanidad te está jalando, cuando estás sintiendo que el orgullo te está llevando, es que tú tienes que ser el pastor, el otro no sabe predicar, el otro no sirve para esto, tú tienes que ser el líder de este ministerio. Y aunque lo logres ser el líder con una mala lid, con una mala
sensación. Entonces, ahí esos conflictos internos de los que Pablo reclamaba a Corintio, a la iglesia, y que aún en nuestra actualidad obviamente sigue sucediendo. Este espíritu es el que te va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas, a visualizar si es para tu bien o es para el bien de la iglesia, para el bien de la comunidad. Y vas entonces a tomar decisiones correctas. Y tú debes de ser fiel a ti, a Dios, fiel a tus convicciones, fiel a los principios que Dios ha puesto en tu corazón, para que cuando lo examines todo, busques agradar siempre al Señor, como leíamos en Efesios 5. Por eso te invito a caminar en el discernimiento, caminar correctamente en el día al día, para que conozcas la buena voluntad de Dios y tomes siempre las mejores decisiones conforme a la guianza y dirección del Espíritu Santo. Que Él te ayude a distinguir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.